Vamos a estar meditando en esta mañana sobre el querer y el hacer, como dice Filipenses capítulo 2, sobre un tema fundamental como es la santificación progresiva y que es vital porque expresa lo que es el proceso de cambio en nuestras vidas y es central para lo que entendemos como consejería bíblica. Sin duda uno de los relatos más hermosos en los evangelios es cuando Pedro camina sobre el mar. Lo encontramos en Mateo 18. Pedro era pescador, sabía lo peligroso que era el mar. Seguramente se le había volcado a la barca más de una vez y había peligrado su vida. Había visto dificultades. Había pasado muchas horas pescando, de día y de noche. Lo que nunca había hecho era caminar encima del agua. Hasta aquel día en que escucha la voz del Señor Jesús que le dice, ven. Y Pedro podía haber respondido de muchas maneras en ese momento, ¿verdad? Podía haber puesto 1000 excusas, pero Pedro responde con fe, sale de la barca, deja la comodidad de su barca, su pequeña seguridad, como es la barca, y pone el pie sobre el agua y empieza a caminar hacia el Señor, a pesar del viento, a pesar de las olas, hasta que ve que duda y empieza a hundirse y exclama, Señor, sálvame. Y cuando medito en esta historia, que es una historia verídica, que es una historia real, no es una alegoría, Pedro de verdad caminó sobre las aguas, pero es una maravillosa ilustración de lo que es nuestra vida cristiana, ¿verdad? Estamos en la pequeña, ridícula seguridad de nuestra barca, de nuestra vida. Escuchamos la voz del Señor que nos dice, sal, ven, camina. Y caminamos sobre el mar, caminamos sobre las aguas, caminamos sobre las dificultades, caminamos sobre el pecado, caminamos sobre las tentaciones, caminamos sobre los retos de esta vida. Y el simple hecho de poner el pie sobre el agua es un paso de fe. Y el siguiente es otro paso de fe. Y cada paso que Pedro está dando hacia el Señor es un auténtico milagro. Y nos damos cuenta aquí de esa sinergia que hay entre el Señor y nosotros. Caminamos sobre las aguas porque el Señor nos ha dicho que caminemos sobre las aguas, porque Él nos sostiene, pero a la vez es nuestra responsabilidad caminar y cada paso que damos adelante. Es un resumen de lo que vamos a estar viendo en esta mañana, esta doctrina de la santificación. No basta con una vida cristiana que sea algo puntual, de un momento. Hermanos, no basta con salir de la barca y ir hacia el Señor, hay que caminar cada día. Hay que andar sobre el mar de las tentaciones, del orgullo, del temor, de la tristeza, del abatimiento, del desánimo, del pecado. Y cada paso que das es un pequeño milagro. Cada paso que das lo mueves tú con tus piernas, pero no te hundes porque el Señor te está sosteniendo. Y te acercas a Él porque el Señor te está sosteniendo. Antes no podías, pero ahora sí puedes, con Cristo, caminar por encima de todo lo que antes te vencía. Hay un antes y un después en Pedro. Se había caído al agua muchas veces, se había hundido muchas veces en el agua, ahora está caminando sobre el agua y es cada paso una evidencia del poder de Cristo en él. Del mismo modo en la vida del cristiano. Caminamos en santidad, caminamos en obediencia. Entre otras muchas cosas, el bautismo representa esa victoria sobre el agua. Así como el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo y caminó una vida de desierto para llegar a la tierra prometida, el bautismo en la vida de cada uno de nosotros representa ese Mar Rojo, ¿sí? Salimos de entre las aguas, sumergimos, pero volvemos a levantar, no sé, en mi iglesia al menos volvemos a levantarlos, ¿sí? No los enviamos directamente al cielo, entramos en el agua y salimos, y ese cruzar las aguas es ese Mar Rojo que fue para el pueblo de Israel, es el inicio. El bautismo no es una meta, el bautismo es un inicio de un peregrinaje, igual que el pueblo de Israel en el desierto,
probando cada día, gustando cada día la misericordia, la bondad, la gracia, el poder, la guía del Señor. Esa es nuestra vida hasta que lleguemos a nuestra tierra prometida, que es la presencia del Señor Jesucristo. Así que también para los nuevos creyentes hay ese cruzar las aguas. Pedro caminó sobre las aguas. Y el cristiano en su andar cristiano, en su vida cristiana, reconoce que pertenece a Cristo, que escucha la voz de Cristo, que anda por el poder de Cristo, que ya no pertenece a sí mismo, pertenece a Él, es su voluntad. Hemos sido comprados por Cristo, hemos sido comprados para Cristo. Y esa profesión de fe nos está diciendo que el Señor nos ha rescatado a una nueva vida y vivimos para servirle a Él. Como decía en otra conferencia anterior, el Señor no te ha salvado solamente para estar en el cielo. Si Dios te hubiera salvado para estar en el cielo, en el mismo momento que te entregabas a Cristo y te decías, sí, yo creo, ahí pum, directamente a la gloria, ¿verdad? Pero no es eso lo que el Señor hace con nosotros. Nos entregamos a Cristo, Él nos lava de nuestros pecados, nos da un nuevo nacimiento, empezamos una nueva vida, pero continuamos aquí. Y por muchos años. Por tanto, el Señor te ha salvado para algo más que para estar en su presencia, te ha salvado para servirle aquí en esta vida, viviendo vidas que le agradan a Él, siendo útiles en sus manos para esas buenas obras que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Y esta idea para mí es simplemente maravillosa. El Señor ha puesto en nuestro camino esas buenas obras, están preparadas para que andemos en ellas, para su gloria. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, hermanos, es imposible ser cristiano y ser desobediente. Es imposible ser cristiano y no andar en santidad. Es imposible ser cristiano y vivir la vida según tu antojo. Dice Santiago 2:17, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Una fe auténtica, una fe viva, una fe real, es como un árbol que crece y está vivo y da fruto abundante. Por el fruto reconocemos los árboles. Bueno, al menos si sois como yo de ciudad. Yo no reconozco un árbol por la forma ni por las hojas. Yo me tengo que esperar a que salga la fruta, ¿verdad? Recuerdo cuando era pequeño, mi padre tenía un huerto, plantó muchos árboles, jovencitos, todos tenían un año, no tenían fruta, y yo estaba pensando, ¿qué será esto? Me tenía que esperar a la siguiente temporada. Y entonces me acercaba a los árboles, me subía a una escalera y miraba a ver la forma, ¿verdad? Y entonces lo reconocía, esto es un peral, por la forma. Hasta que no salía la fruta no lo reconocíamos. Así en la vida del cristiano, el fruto que hay en nuestras vidas está mostrando que somos de Cristo. Hay un fruto en la vida del cristiano. Y necesitamos cambiar para reflejar ese fruto del Señor Jesucristo, de su carácter, el gozo, la paz, la mansedumbre, la bondad, la benignidad, la templanza. Como decíamos anteriormente, no cambiamos para ser felices, cambiamos para ser santos, cambiamos para parecernos al Señor Jesucristo, para hacer aquello que a Él le agrada. La meta de la vida cristiana es la santidad, conformar nuestra vida a la palabra de Dios, a lo que a Dios agrada. Tenemos un amo, un Señor, no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Él. Por tanto, es a Él que buscamos agradar. No existe tal cosa como cristianos carnales. Me meto mucho con el término continuamente. En mi iglesia ya están hartos de mí, porque lo repito una y otra vez. El cristiano carnal es un animal mitológico, como el centauro, o la sirena, o eso, cristiano y carnal, ¿cómo casan esas dos palabras, verdad? Y hay esa falsa teología por ahí, que uno puede haber dicho que sí a Jesús como Salvador, pero no ser su Señor y vivir su vida a su antojo y excusar su conducta. No existe tal cosa como un cristiano carnal. Cuando Dios viene a nuestra vida, cuando el Espíritu entra en nuestro corazón, viene para gobernar
sobre todas las áreas de nuestra existencia. No puede entrar Jesús a tu casa y tú decirle, bueno, quédate aquí, Señor, aquí en el recibidor, no entres mucho más, ¿sí? Aquí es donde van las visitas. No, Jesús entra en tu casa y dice, ahora aquí mando yo. Y cambia la decoración, tira paredes, cambia el comedor de sitio, y entra en tu habitación, que es la más grande, y dice, ahora esta es la mía. Él gobierna absolutamente todo. Ahora tú eres el invitado. Él es el amo, el dueño, el Señor. Así que cuando el Espíritu de Dios viene a una vida, cambia, hace reformas integrales, todo es suyo, todo le pertenece. No podemos recluirlo a un rincón de nuestro corazón. No, hermanos, no existe tal cosa como un cristiano carnal. Cierto que hay épocas de crecimiento en nuestra vida espiritual, hay ciertas épocas de apatía. Ninguno de nosotros crecemos de forma lineal, todos habéis experimentado altos y bajos, ¿sí? Hay épocas de euforia espiritual, te comes la Biblia, te congregas con los hermanos, quieres orar, estás gozoso, exuberante. Y hay épocas de gripe espiritual, de dejadez, de abatimiento, de desánimo, donde necesitamos más que nunca a los hermanos, más que nunca contagiarnos del celo, del amor del Señor. Pero si pudiéramos ver nuestra vida a vista de pájaro, crecemos. A pesar de nuestros altos y bajos, crecemos. ¿Por qué? Porque Dios es el que está obrando en nosotros. A veces escuchaba un profesor mío en el seminario que comparaba la vida cristiana con un yo-yo. A veces nos sentimos como un yo-yo, ¿sí? Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y él decía lo siguiente, David Paulison, un querido hermano, ya está con el Señor. Sí, nuestra vida cristiana es como un yo-yo, pero es un yo-yo que está en la mano de aquel que está subiendo una rampa. Y ese es nuestro Dios todopoderoso. Él está subiendo y nosotros sentimos que subimos y bajamos, pero Él está subiendo y nos tiene en su mano, por tanto, estamos ascendiendo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Que la cuerda del yo-yo sea cada vez más cortita, que esos altos y bajos sean menores. Y vamos a profundizar en esta doctrina porque es absolutamente maravillosa, hermanos. Tenemos un deber, tenemos una meta, tenemos un reto, tenemos una responsabilidad en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra vida, en nuestra santificación. Tenemos una nueva naturaleza que el Señor ha operado en nosotros. En la conversión hay una nueva naturaleza en nosotros. Eso es obra de Dios. La salvación es obra del Señor. Solamente a Él la gloria. En nuestra santificación, el Señor ahora nos dice, ahora tú y yo vamos a hacer algo. En la santificación nos llama a trabajar, a esforzarnos, a luchar, a mortificar el pecado, a vencer la tentación, a crecer en santidad, con una nueva naturaleza que a Él ha obrado en nosotros. Ahora el pecado ya no tiene potestad sobre nosotros. El incrédulo no puede no pecar. El incrédulo está apartado de Dios, está destituido de la gloria de Dios. Ahora, la nueva naturaleza que el Señor obra en nosotros, el creyente puede no pecar y agradar a su Dios y avanzar. Romanos 6, 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué expresión? Muertos al pecado. Muertos al pecado. Bueno, la muerte, hay quienes la ven como un problema, pero la muerte nos libera de muchas cosas. Si te busca la policía y mueres, dejan de buscarte. Si tienes una hipoteca que no puedes pagar y te mueres, te libras de la hipoteca. Si estás casado con una mujer horrible y te mueres, te libraste de ella. Aquí la palabra está expresando que nuestro problema es el pecado y para el pecado estamos muertos. ¡Wow! No puede haber una expresión más contundente de liberación. Cuando el pecado te aceche, dile, yo para ti estoy muerto. Déjame en paz.
ya no me mandas, ya no soy tuyo, ya no te pertenezco. El pecado es como un jefe que han echado de la empresa. Todos en algún momento habréis tenido un jefe que abusa y que pide y que, ¿verdad? Y estás tú concentrado en algo y llega y te dice, tráeme un café, ¿verdad? O ves a lavarme el coche o cualquier cosa de estas. Imagina que llega un nuevo director a la empresa y echan al jefe de tu departamento y dices, ¡ay, qué paz, qué bien! ¡Ah! Lo han echado fuera. Pero no se quiere enterar y al día siguiente aparece a las 7 de la mañana, entra en la oficina y te dice, tráeme un café. Y tú le dices, tú ya no trabajas aquí, ya no te obedezco. Eso es exactamente lo que tenemos que decir del pecado. Cuando el pecado llega a nuestra vida decimos, yo ya no trabajo para ti. Aquí hay un nuevo director general, es Jesucristo, y te ha echado de mi vida. Ahora solamente le obedezco a Él. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Romanos 6, 12. No, hermanos, y si Cristo ha obrado una nueva vida en ti, ya no mires atrás, las cosas del pasado queden atrás. Recuerda que la mujer de Lot se dio media vuelta, añorando Sodoma, y fue lo último que hizo. El que pone su mano en el arado y mira atrás no es digno del reino. Las cosas del pasado las dejamos en el pasado. Ahora tenemos un nuevo amo, un nuevo rey, un nuevo Señor. Cuando el Señor Jesucristo resucita a Lázaro, Lázaro abrió los ojos y salió del sepulcro y caminó hacia el Señor. Saltaba al principio porque estaba envuelto en vendas y sus amigos van y le desenvuelven y entonces llega hasta donde está el Señor. Sería impensable, ¿verdad?, que al abrir el sepulcro Lázaro desde dentro dijera, Señor, hola, estoy vivo, pero me quedo un ratito más, que se está aquí calentito. O hubiera salido con todos sus vendajes y cuando sus amigos se los querían quitar, hubiera dicho, no, déjamelos un rato, puedo ir al culto el domingo así, ¿verdad? Absolutamente ridículo. El Señor le diría, ahora estás vivo y eso pertenece a los muertos. Del mismo modo, hermanos, no tiene ningún sentido que estando vivos en Cristo ahora miremos a las cosas del pasado y los antojos de este mundo y las tentaciones y queramos apropiarnos aquello que pertenece a los muertos. Caminemos en santidad, caminemos en obediencia, en novedad de vida, como un vivo, dejando atrás las cosas de antes, la carnalidad, los vicios, el mal humor, la ira, las groserías, la impaciencia, la murmuración, dejando atrás la falta de fe. Todo eso pertenece al pasado. ¿Y por qué se produce esta lucha en nosotros? Bueno, se produce esta lucha en nosotros porque estamos vivos. El pez muerto se lo lleva la corriente. El vivo es el que nada contra corriente. Y si estás experimentando esta lucha en tus miembros, si realmente hay una lucha entre agradar al Señor, esa nueva naturaleza, y las cosas del pasado que quieren volver a resurgir, es porque estás vivo. Es buena señal. Hay batalla en ti. En la conversión Dios te cambia, te hace santo, eso significa apartado, consagrado. En la conversión Dios nos declara justos, nuestra personalidad cambia, nuestros gustos, relaciones, preferencias, metas, pero es necesario seguir cambiando. Hay un cambio radical, pero es necesario seguir cambiando. Y es lo que llamamos santificación progresiva. Y no nos podemos abandonar y no podemos bajar la guardia. Usando una ilustración de un querido amigo pastor, Jim Neuheiser, recuerdo que en un sermón usó esta ilustración, me pareció maravillosa, para explicar la doctrina de la santificación progresiva. Imagina que en tu casa tienes un trozo de una parcela de tierra, pero es absolutamente feísima, es un patatal, ¿sí? Lleno de piedras y de cardos. Y entonces llega un amigo tuyo que sabe de jardinería y dice, yo esto te lo cambio.
Y tú le dices, qué bien, porque yo no sabía ni por dónde empezar. Y yo te lo cambio, déjalo en mis manos. Y tu amigo empieza a mover piedras, a mover tierra, y te hace unas jardineras, y te pone rosales, te pone césped, te pone plantas, te pone una palmera, te pone una cascada de agua. Bueno, eso parece Hawái, ¿verdad? Y dice, ya, ¿qué te parece? Y tú dices, maravilloso. Y dice, ahora cuídalo. Ahora cuídalo, me voy. Y tú estás disfrutando de tu jardín y tú lo riegas, y al cabo de 3 meses en el centro del césped empieza a salir el mismo cardo borriquero que había allí antes, ¿verdad? Y sale y crece, y tú dices, ¿esto qué hace aquí? Y vas y lo arrancas. Y sigues regando tu jardín y cuidando las flores, y al cabo de unos meses vuelve a aparecer el mismo cardo borriquero en el mismo sitio. Y esta vez intentas, como más profundo, ¿verdad? A ver si me llevo la raíz enterita, y deja de nacer. Pero al cabo de unos meses vuelve a surgir insistentemente. Pero lo que no puedes hacer es no arrancarlo. Porque en el momento que te descuidas, aquel jardín tiene el riesgo de parecerse cada vez más a lo que era. Porque hay un hermoso jardín, pero debajo hay una antigua naturaleza que quiere volver a brotar. Y eso es lo que sucede en nuestros corazones. Y cuanto más sucio esté el jardín, menos presión vas a sentir para ponerlo en orden. Mantén limpio el jardín de la santidad de tu corazón todos los días, para que cuando algo que no pertenece aparezca, sea tan incómodo que seas rápido en arrancarlo. Por eso el apóstol, con su nivel de santidad y de compromiso con el Señor, es capaz de decir, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. No es que hubiera mucho pecado en él, es que había mucha santidad en él, y cuando había algo que era incómodo, era tan consciente de ello. Así ha de ser en nuestras vidas. Santidad, hermanos, santidad. Y para poder comprender la santidad, hemos de ver la salvación de Dios a vista de pájaro, en 3 dimensiones. Sí, porque muchas veces reducimos la salvación de Dios simplemente a un evento, a un momento, a un instante, y normalmente a la conversión. Pero la salvación de Dios es una obra mucho más grande. Hay 3 aspectos, 3 dimensiones en la salvación de Dios para con nosotros. En primer lugar, hablamos de nuestra salvación en pasado. Y decimos, el Señor me salvó. Y podemos mirar tan atrás como queramos. Sí, el Señor me salvó antes de la fundación del mundo, cuando pensó en mí y me amó y escribió mi nombre en el libro de la vida. Podemos mirar al pasado y decir, el Señor me salvó allá en la cruz del Calvario, cuando fue clavado en una cruz, derramó su sangre, allí compró mi libertad. Él me salvó cuando miro hacia atrás, cuando miro hacia el pasado. También podemos mirar hacia atrás cuando pensamos en el día de nuestra conversión. El Señor me salvó en aquel día, en aquel culto, en aquel sermón, en 1986. Cuando escuché la palabra del Señor y me vi como el primero de los pecadores y dije, yo creo, quiero seguir al Señor Jesús. Pero no solamente miramos al pasado, también miramos al futuro. Decimos, yo fui salvo, pero mirando al futuro decimos, yo seré salvo, porque estamos añorando la venida del Señor Jesús. Cuando venga con sus santos ángeles, será resucitado de entre los muertos, glorificado, llevado a su presencia. Hay un banquete celestial que me está esperando. Él derrotará a todos mis enemigos, lanzará la muerte al Hades. Yo seré salvo. Así que, hermanos, si yo fui salvo y yo seré salvo, en el presente, a ver si conjugamos bien el castellano, yo estoy siendo salvo. ¿Nos damos cuenta de lo que estamos hablando? Y ese aspecto presente de la salvación es lo que llamamos la santificación progresiva. La salvación del Señor es pasada, es presente y es futura.
Y si es presente, significa que hoy el Señor está trabajando en mí. Hoy está cambiando mi carácter. Hoy me está alejando de la tentación. Hoy me está protegiendo de las acechanzas del diablo. Hoy me está formando el carácter del Señor Jesucristo en mí. Y en todo ese proceso podemos decir que hoy Dios me está salvando. Me está protegiendo de mí mismo, me está protegiendo del mundo, me está alejando del pecado, porque ya no soy lo que era, pero tampoco soy lo que habré de ser. El Señor está santificando mi corazón, estoy siendo transformado a su imagen. Y ese aspecto presente de la salvación es en el que Dios nos llama a colaborar con Él. La salvación pasada está toda en sus manos. Él obró en mi vida. La salvación futura está toda en sus manos. Es Él el que va a venir a cumplir todas sus promesas. En ese aspecto presente de la salvación, Dios te dice, vamos a trabajar en ese jardín que hay en tu corazón. Un pasaje hermoso es, bueno, hay varios, pero un pasaje hermoso es Filipenses 2, y hay pasajes claros al respecto de esta doctrina y de esa expresión de que Dios es el que trabaja y nosotros también trabajamos. Antes no teníamos ningún deseo por agradar a Dios, ahora tenemos deseo de agradar a Dios en nuestro corazón, con nuestras manos, con nuestros labios, con lo que hacemos, pensamos, dónde vamos, qué soñamos. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Cómo? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Es fascinante. Hebreos 13:20. Por Jesucristo, al cual sea la gloria por todos los siglos. Amén. Así que por un lado, Él nos hace aptos, por otro lado, hemos de obedecerle. Hemos de ser agradables delante de Él, pero Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él. Nos damos cuenta de esa sinergia. Yo obedezco al Señor y Él trabaja esa obediencia en mí para que yo obedezca al Señor. La santificación es obra de Dios y es responsabilidad tuya. Y es cierto, de forma paradójica, que el Señor pone esa responsabilidad en nosotros. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Nos damos cuenta de las dos afirmaciones? Dios es el que produce el hacer como el querer. Es mérito de Dios, es el que empieza la obra y la perfeccionará en nosotros. Y a través de su Espíritu Él trae en nosotros convicción de pecado, una nueva voluntad, el deseo de hacer las cosas de Dios, el deseo de alejarnos del pecado y del mundo. Así que Filipenses 2:12 en primer lugar recalca que es obra de Dios. Él es el que produce en nosotros, así el querer como el hacer. Pero es que usa el mismo verbo en griego para Dios que para nosotros. Dice que Dios es el que produce, Dios es el que hace, pero luego dice, ocupaos en vuestra salvación. Que nosotros hemos de hacer, nosotros hemos de trabajar, nosotros hemos de esforzarnos con temor y temblor, con suma reverencia, porque estamos ocupados en lo mismo en que Dios está ocupado. Estamos trabajando en ese jardín de la santidad en nuestros corazones. Y repito, Pablo usa en el griego el mismo verbo, energeo en el griego, para Dios, y usa el mismo verbo para nosotros. Trabajad en vuestra salvación porque Dios es el que trabaja en vosotros. No que debamos esforzarnos para conseguir la salvación,
En una ocasión miré este versículo en una traducción católica y, bueno, me caí al suelo del espanto. Eso es exactamente lo que decía en esa Biblia católica. Dice, trabajad para conseguir vuestra salvación. Y digo, ay no, eso no es lo que dice Pablo. No trabajamos para conseguir la salvación, trabajamos algo que ya tenemos. Está hablando a los filipenses, son creyentes y buenos creyentes. El apóstol Pablo dice, esa salvación que el Señor os ha dado, esa que ya tenéis, por su gracia, por su misericordia, trabajadla. A veces pongo este ejemplo para ilustrar esta doctrina. Imagina que eres violinista y te regalan un Stradivarius, un violín que vale 3 millones de euros. Y tú agradecido, wow, qué preciosidad, qué joya, qué obra de arte. Agarras aquel Stradivarius, ¿verdad? Y para que no se raye, no se estropee, lo cuelgas en la pared, en el comedor de casa, te sientas en el sofá y te lo quedas mirando. Qué bonito es el Stradivarius. Invitas a tus amigos a cenar, se sientan en el sofá contigo. ¿Has visto? Es un Stradivarius. Qué bonito, es maravilloso el Stradivarius. Todos mirándolo, ¿verdad? Le das un codazo a tu amigo y dices, hay gente que incluso lo toca. No me digas, sí, debe sonar bien, ¿no? Sí, no sé, no lo he tocado nunca, pero qué bonito es. Sí. Hermanos, hay gente que hace así con la salvación. Hay gente que hace lo mismo con la salvación. Qué bonito es el cristiano, ¿eh? Qué hermoso, la salvación que el Señor nos ha regalado, ¿sí? Algunos hasta se esfuerzan por ser santos. Imagínate, algunos la trabajan, ¿eh? Ese regalo que Dios nos ha dado. ¿Me seguís? Exactamente eso es lo que está diciendo el apóstol. No está diciendo que tengas que esforzarte para conseguir algo, eso sería obras, eso sería méritos. Está diciendo que aquello que tienes por la gracia de Dios, ese regalo inmenso de parte del Señor, ese debes trabajarlo. Toma el Stradivarius en tus manos y saca las más bellas melodías para la gloria de Dios. Eso es la santificación. Hermanos, la salvación pertenece a Jehová. Él es el que salva, solo por gracia, pero ahora que hemos de vivir la vida cristiana, el apóstol nos dice, y la palabra de Dios entera nos dice, esforzaos por vivirla. Y cuando os esforcéis, Filipenses 2, en ese esfuerzo veréis que es Dios el que os sostiene. Pedro empezó a caminar sobre las aguas y él caminaba, pero el hecho de que caminara sobre las aguas le estaba diciendo que era el Señor que le estaba sosteniendo. De la misma manera nosotros vivimos la vida cristiana y cada vez que vences una tentación, cada vez que ves el fruto del Espíritu en tu vida, cada vez que ves buenas obras, cada vez que creces en el amor del Señor, eso es evidencia para tu propio corazón que es Dios el que está produciendo eso en ti. No es tu mérito, es de Él. A veces uso este ejemplo también. Imagínate que hay una bombilla en casa que tenemos que cambiar. Y yo le digo a mi hijo Abraham, 9 añitos, Abraham, cambia la bombilla. Me va a decir, yo no llego, papá. Y digo, toma la bombilla, se la pongo en sus manos, lo agarro y lo levanto. ¿Sí? Y entonces él cambia la bombilla. Lo bajo. ¿Qué actitud debe tener? No me va a decir, ¿has visto, papá, lo grande que soy como para cambiar la bombilla? Le he estado aguantando yo para que lo hiciera, ¿verdad? El hecho de que él pudo cambiar la bombilla significaba que yo le estaba aguantando para que cambiara la bombilla. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Todo aquello que Dios te dice que tú hagas, ponlo por obra y en el momento que lo pongas por obra será para tu corazón evidencia que Dios te estaba sosteniendo para que lo pudieras poner por obra. Porque es por su poder, no es por nuestro mérito. Pero es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Cuando Josué llegó a la tierra prometida, después de todo el peregrinaje en el desierto, Dios le dijo, aquí tienes la tierra que os prometí. Y Dios no sacó de allí a los cananeos. No sacó de allí a los cananeos. Le dijo, ahora esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo.
Josué podía haber dicho, Señor, la tierra prometida, prometida, ¿qué es lo que no has entendido, Señor? Prometida, quita de aquí a los amalecitas, a los filisteos, quítalos a todos para que podamos entrar plácidamente, nos la has prometido, dánosla. Y el Señor dice, sí, yo te la he prometido y te la voy a dar, pero esfuérzate. Pero esfuérzate y no temas. Y hubo sangre y sudor y lágrimas, y hubo batallas, y hubo derrotas, y hubo victorias, y hubo dependencia, porque hermanos, en el proceso es cuando Dios puede hacer ese gran despliegue de todas sus virtudes para que nosotros nos maravillemos del Dios tan grande que tenemos. En el proceso es cuando vemos su paciencia, su ira, su gracia, su bondad, su misericordia, su provisión, su amor. Todo lo que Dios es lo vemos en el proceso. Y no solamente conseguimos la meta, la victoria, la tierra prometida, sino que lo que hemos alcanzado aún más importante es conocer más a nuestro Dios y tener mayor intimidad con Él. Sí, Dios podía haberte salvado y en el momento que te entregas en sus brazos decir, ya, a la gloria. Pero nos hubiéramos perdido tantas cosas. Y en ese proceso de santificación en el cual tú y yo tenemos la responsabilidad, como Josué, de conquistar cada rincón de nuestra alma para el señorío de Cristo, es cuando nos maravillamos de quién es Él. Somos llamados a conquistar cada rincón de nuestro corazón. No dejes nada para el enemigo. Conquista cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción, cada palabra, cada idea, cada área de tu vida, de tu corazón, cada deseo, seas joven o mayor. Hay un episodio absolutamente maravilloso en Josué capítulo 14, cuando están conquistando la tierra prometida. Caleb ya tiene 85 años. Parece que ya lo han hecho todo. Y Caleb le dice a Josué, déjame conquistar esa colina, la colina de Oreb, una más para el Señor, con 85 años. Hermanos, es fascinante. Haya esa actitud en nosotros. Todo lo que hay en mi existencia, en obediencia, sujeto al Señor Jesús. Y aquí nos está hablando de santificación y la clave es la obediencia. Hermanos, Filipenses 2, versículos 12 y 13, el verbo clave es obedecer. Apóstol Pablo dice a los filipenses, como siempre habéis obedecido, ahora ocupaos en vuestra salvación. Esas dos frases están en paralelo, de manera que la santidad supone obediencia. Vivir una vida de santidad delante del Señor es una vida de obediencia a Él. Obedezco a Dios cuando me sujeto a la palabra para hacer su voluntad. Obedezco a Dios cuando renuncio a mi propia opinión para seguir la suya. Obedezco a Dios cuando no escucho mis sentimientos, sino al Espíritu que me guía. Obedezco a Dios cuando renuncio a mi libertad para tomar el yugo de Cristo. Obedezco a Dios cuando no voy ni a la derecha ni a la izquierda, porque sé que el camino es angosto. Obedezco a Dios cuando estoy tomando mi cruz cada día para seguirle a Él. Obedezco a Dios porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y obedezco a Dios y veo que le obedezco y compruebo que Dios está trabajando en mí, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y saboreo la bendición de saber que Él sigue transformándome a la imagen del Señor Jesucristo. Y así podemos ver, contemplar la belleza del Señor Jesucristo en nuestro corazón. Así que, volviendo a la ilustración de Pedro, caminemos sobre las aguas. Cada paso es un acto de voluntad, de determinación, de esfuerzo. Cada paso es un milagro, porque es el Señor el que nos sostiene sobre todo aquello que humanamente hablando no podríamos superar. Caminamos sobre las aguas y nos maravillamos día a día del poder de Dios en nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por el milagro de la santificación, gracias por el milagro de hacer de nosotros pecadores, rebeldes, alejados de ti,
destituidos de tu gloria, Señor, hacer de nosotros hijos amados, que te siguen, te obedecen, te aman, te buscan. Gracias, Señor, por el cambio de nuestro corazón. Gracias por ese milagro de la conversión. Y ahora, Señor, que tú nos has regalado tan precioso tesoro, que tenemos la palabra, tenemos tu Espíritu, tenemos a tu Hijo amado, tenemos la salvación, tenemos la Iglesia, tenemos un tesoro tan grande, Señor. Ayúdanos a batallar la buena batalla de la fe, a esforzarnos, Señor, con sudor y lágrimas. Señor, como Josué conquistando la tierra prometida, que tú nos ayudes a conquistar cada rincón de nuestro corazón a la obediencia a Cristo, cada pensamiento, cada voluntad, cada sueño, cada meta, cada área de nuestra vida, Señor, rendida a los pies de Cristo Jesús, para tu gloria. En nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.